Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, para darte muchas gracias, Señor, por la bendición de estar aquí en tu casa de oración, para darte muchas gracias, Señor, por mis hermanos que ya están aquí con nosotros. Algunos tal vez vienen en camino, Señor, traerles con bien. Señor, los que se quedaron en casa, que no se sienten bien, Señor, bendíceles ahí donde ellos están. Los que están trabajando, Señor, también permite que ellos puedan tener, Señor, un día de trabajo bueno, que puedan llegar a casa con bien de regreso, Señor, que termine su jornada. Y a nosotros, Señor, aquí en tu casa, Señor, acepta la adoración de tu pueblo, acepta, Señor, mira el corazón que tenemos, Señor, para aprender, el corazón que desea, Señor, conocerte más, entender tus escrituras, saber quién eres tú, Señor, y el corazón que desea seguir siendo transformado a la imagen de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a entender la palabra, ayúdanos, Señor, a conocerte mejor y ayúdanos sobre todas las cosas a practicar lo que estamos aprendiendo, para que tú, Señor, seas el que se lleve la honra y la gloria en nuestra vida, para que tú seas, Señor, exaltado en la vida de otros y que más personas vengan al conocimiento de tu palabra. Bendícenos, pues, te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro querido Salvador. Amén. Bueno, nos habíamos quedado en el capítulo 8 de Hebreos. El hermano nos dio una excelente clase hace 15 días. Muchas gracias, hermano. A la de Sin Susto le dije, hermano, prepárese la clase porque yo no voy. Y le salió muy bien. Y la semana pasada hablamos un poquito, sí, pues, la semana pasada le dimos un repaso rápido y surgieron muchas preguntas, entonces me tuve que detener. Quería yo llegar al capítulo 9, pero no pude. Entonces, vamos a cerrar el capítulo 8, los dos últimos versículos muy interesantes. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré sus pecados y de sus iniquidades. Esto es el primer cambio que tenemos entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto, cuando la gente hacía un sacrificio, para empezar era un sacrificio temporal, es decir, por los pecados cometidos, pasados, ¿no? Y segundo, era un sacrificio que cubría los pecados, pero no los borraba. Ajá. Entonces tenemos el primer cambio entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados, de sus iniquidades. Quiere decir que ahora los borra los pecados. Entonces eso es una gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Tenemos un pacto que es mejor, porque dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es decir, el antiguo pacto ya no está en efecto con nosotros, ya ese pacto ya se acabó. Pero entonces tenemos la pregunta obligada, ¿cuál es el antiguo pacto? ¿En dónde se establece el antiguo pacto? ¿Con quién se establece el antiguo pacto? ¿Y qué promete Dios en el antiguo pacto? Porque si ya uno viejo que no sirvió, ¿no? Como nosotros que ya estamos viejos, no sirve. ¿Qué pasa con el nuevo pacto? ¿Dónde está el viejo pacto y cuáles son los parámetros del antiguo pacto? ¿Usted qué me dice? ¿Con quién hizo Dios el antiguo pacto? Con Israel, ¿no es cierto? Todos pensamos que el antiguo pacto empezó con Israel, pero empieza con Abraham. Empieza con Abraham y hay un pacto muy interesante. Y acuérdense que Abraham, de Ur de los Caldeos, gentil de los gentiles, ¿no? Él es justificado por fe, ¿no? Como todos nosotros somos justificados por fe. Y el pacto que nosotros tenemos con Dios no es un pacto por obras, es un pacto que depende de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, ¿no? Entonces, el pacto que hace con Abraham tenía que ser igual. De otra manera, Abraham no podía haber sido justificado por fe, tenía que haber sido por obras. Entonces, el pacto de la salvación no cambia. El que cambia es el pacto de las bendiciones, no de la salvación, pero de las bendiciones. Vamos, acompáñenme a Génesis. Vamos a ir a Génesis 15. El pacto antiguo era, si lo cumplían, eran bendecidos. Sí. Si no lo cumplían, venía la ira de Dios. Exactamente. Hola. Bienvenidas, hermana, Dios la bendiga, bienvenida. Exactamente, en el antiguo pacto, justo como le dijo el hermano, si ellos cumplían con las obras que Dios había determinado, ellos recibían bendición. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Si ellos no cumplían con las obras que Dios había determinado, ellos recibían maldición aquí en la tierra. Y acuérdese que era un pacto que era para todo el pueblo de Israel.
Pero cuando empieza con Abraham es bien interesante el pacto. Vamos a ver si lo entendemos. Esta parte de la escritura es un poquito confusa, pero a ver si la entendemos. Entonces, en el capítulo 15 de Génesis, viene Dios y le dice, después de esas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón, y tu galardón será sobremanera grande, ¿no? Le promete Dios a Abraham que va a tener una nación grande, que todas las familias de la tierra van a ser benditas en él, en fin. Y Abraham le hace la pregunta obligada, sí, Señor, ¿cómo me darás una descendencia si no tengo hijo? La pregunta obligada, ¿de dónde va a salir esa descendencia? ¿Será que la bendición va a ser a través de mis siervos, a través de mi esclavo, ¿no? Entonces Dios le empieza a decir, no, te voy a dar un heredero, y ese heredero va a ser. Pero ya cuando llega al capítulo, al versículo 9, le dice, en el 8 le dice Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? ¿En qué conoceré que la he de heredar? ¿En qué? Le dice Abraham a Dios. ¿Cómo voy yo a saber que esa tierra que tú me estás prometiendo, que esas bendiciones que tú me estás prometiendo van a ser verdad? Entonces Dios le dice, vamos a hacer un pacto. Ahí es el primer pacto interesante. Dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó Abraham, todo esto, y lo partió por la mitad, y lo puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Entonces, ¿qué es lo que le pide el Señor? Le pide 3 animalitos, y las parte por la mitad, pone uno ahí, luego pone otro acá, luego pone otro acá, ¿no? Uno enfrente del otro, partidos por la mitad. Y venían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Es decir, Dios hace un pacto, le dice, tráeme estas cosas, divídelas y ponlas ahí. Y Abraham no sabe qué hacer. Está ahí esperando, ¿y ahora qué hago? Y las aves de rapiña vienen y se quieren comer los cuerpos muertos, y él no sabe qué hacer y se cansa y se queda dormido. A la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Y entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba. La antorcha de fuego pasaba entre los animales. Aceptó el sacrificio ahí. Ajá. Se veía un horno humeando y la antorcha de fuego pasaba para allí y para acá, pasaba y para allí y para acá entre los animales, ¿no? Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande de Éufrates. Ahí tenemos el primer pacto con Abraham, Dios con Abraham. ¿Qué simboliza esto? ¿Qué simboliza los animales muertos divididos en dos y la antorcha que pasaba en medio? La práctica que tenían en aquellos días era que cuando se hacía un pacto entre 2 personas, ellos partían un animal en 2, y las 2 personas que hacían el pacto se ponían entre los 2 animales y cerraban el trato. Es decir, como si ellos volvieran a cerrar a los animales, como si nada los dividiera, como si ellos estuvieran adentro del animal y nada los pudiera separar. ¿Me explico? Es un pacto, esa era la costumbre. Cuando Abraham pone los animales y las aves rapiñas están viniendo, él por sus propias fuerzas trata de espantarlos. ¿Me explico? Y dice Dios, tú no vas a hacer nada por el pacto. Este pacto no te toca a ti hacer nada. Ese pacto yo te estoy jurando por mí mismo, que te voy a dar una bendición. Entonces espera hasta que Abraham se duerme para Jehová, solo él pasa por el medio de los animales. Porque no depende de las obras de Abraham, depende de la promesa de Dios. Porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Igual que a nosotros, no es por obras. ¿Me explico? Y la promesa que le hace Dios, bien interesante. Tu gente se va a hacer esclava en Egipto, y cuando regrese va a regresar con mucha riqueza a la tierra de regreso, y tú vas a morir en tu vejez y vas a estar bien.
¿Por qué Dios le dijo a Abraham que su gente tenía que ir a Egipto y ser esclavos en Egipto? Porque es lo que dice ahí, ¿no? Lo acabamos de leer. ¿Por qué? Era lo que tenía planeado para después Moisés sacar a... No. Lo leímos y se lo perdió. Vamos a leerlo otra vez. Dice, versículo 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios va a juzgar a los canaanitas que están viviendo ahí, en la tierra prometida los va a juzgar. Pero dice, me tengo que esperar a que se multipliquen y que su maldad se multiplique para hacer el juicio completo de un solo. Así que me tengo que esperar 4 generaciones hasta que este pueblo malvado se multiplique hasta el punto que lo pueda yo juzgar. Es bien interesante esto. ¿Por qué, mi hermano? Porque el plan de Dios para nuestra vida nunca es para nuestra vida. Lo voy a decir otra vez con calmita. Creo que, ¿está haciendo calor o soy yo? ¿Está bien? Ah, ok. No. Es el café, es el cafecito, es que ya está entrando ahora sí. Está bien, pero es que el domingo me regañaron que porque hacía mucho calor en el servicio. Pues no sé, me dijeron que estaba haciendo mucho calor el domingo. Bueno, la pregunta es, ¿será que los planes de Dios para mi vida son para mi vida o no son para mi vida? Pastor, ¿qué está usted diciendo? No me confunda, pastor. Si son para mi vida, son para mi vida. Los planes de Dios para mi vida son para la bendición de los demás. Los planes de Dios para mi vida no son para que yo sea bendecido. Es para bendecir a otros. ¿Me explico? Abraham, cuando muere, ¿cuánta tierra poseía él de la tierra prometida cuando él murió? No, espérate, no me espantes, sí, hijo. ¿Cuánto poseía él de la tierra prometida que Dios le prometió cuando Abraham murió? Desde el Éufrates hasta tal sitio, Por fe poseía todo eso, ¿no? pero no físicamente. Físicamente poseía su tumba. ¿Cómo así? Cuando muere Sara, él va y compra la tumba. Le dice, quiero que me vendan este pedacito para enterrar a mi esposa. No, Abraham, ¿cómo crees? Entiérrala, no hay ningún problema. No, véndamela, ¿cuánto cuesta? Pero ¿cómo va a ser eso, Abraham? Véndeme la tierra porque quiero que sea mi tierra. Y compra el pedacito de tierra, entierra a Sara. Ahí entierran a Abraham, ahí entierran a Jacob y ahí entierran a José. Cuando Abraham muere, lo único que poseía fue lo que compró de la tierra prometida. Murió sin ver la promesa de Dios. ¿Me explico? En otras palabras, la promesa que Dios le hizo para su plan, para su vida de Abraham, ¿fue para bendición de Abraham? No. ¿Me explico? Cuando Dios pone un plan para mi vida, ¿es para mi bendición? No. Es para la bendición de los demás. A través de ese plan Dios me va a bendecir, pero la idea de Dios no es que yo sea bendecido, sino que yo bendiga a otros a través de ese plan. ¿Me explico? Bien importante que entendamos. Compartir la palabra de Dios, compartir las bendiciones que Dios nos ha dado, ayudar al prójimo, testimonio, para de alguna manera impactemos la vida de otros a través de lo que Dios está haciendo por nosotros, ¿no? Puede ser un cambio de trabajo, de repente me cambiaron el trabajo, un cambio de horario, un cambio de ciudad, y Dios, ¿para qué me llevaste para allá? Puros problemas, ¿no? La mudanza, ay, qué problema. Es que no me estoy preocupando por ti, me estoy preocupando por el vecino que tú vas a tener. Quiero que ese vecino tenga un vecino cristiano y que tú como vecino cristiano le predicas de Cristo. ¿Me explico? Bien interesante. Pero el pacto anterior, el primer pacto que Dios hace con Abraham, ¿era para salvación eterna? No. ¿Para qué era? Para bendición en la tierra. Le dice, y cuando regresen y que yo juzgue al amorreo, les daré esta tierra. Desde el Éufrates
hasta el Nilo, les daré esta tierra. ¿Para qué era el pacto de Jehová? Para bendición de ese pueblo. Pregunta, ¿por qué Dios quería bendecir a Israel? ¿Pero por qué lo escogió? Porque él es soberano, él le fuera quien le dé la Le gana. pega, hace lo que se le pega la gana, pero yo creo que había un plan detrás de escoger. Porque mire, ¿a quién escogió para ser el patriarca de Israel? A Jacob. ¿Quién era Jacob? Un tramposo, ¿no? ¿Quién era la mamá de Jacob? Una tramposa, ¿no? Pues ella le ayudó a Jacob a hacer trampa, ¿no? ¿Me explico? ¿Por qué Dios escoge este tramposo? ¿No? Lo vil de este mundo escogió Dios para hacer. ¿No lo dice la Biblia? ¿Quién era Isaac? ¿Qué es lo que más sobresale de la vida de Isaac? Usted dígame. Isaac. ¿Quién es Isaac? Isaac es el hijo de la promesa, ¿no? Isaac, podemos decir, se ve que respeta a su padre, porque cuando el papá lo pone en el altar y lo amarra para sacrificarlo, no se ve en ningún lado que Isaac se queje. No, era sumiso. Era sumiso, era obediente, tenía temor de Jehová. Pero además de eso, ¿qué sabemos de la vida de Isaac? Isaac era necio. ¿Cómo necio? Mire, usted dice, pastor, ¿de dónde saca todo esto? Ahí le va. Cuando Rebeca está embarazada y está teniendo gemelos, ¿verdad? Está teniendo Esaú y Jacob, y en su vientre ellos se peleaban. Entonces las mamás saben lo que se siente, yo no sé lo que se siente, pero las mamás saben lo que siente, que el bodoque se empieza a mover allá adentro, ¿no? Imagínense que se están peleando allá adentro los niños. ¿Cómo sentía Rebeca? Entonces Rebeca va y consulta a Jehová y le dice, Jehová, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Y Dios le dice, 2 naciones llevas en tu vientre, pero el mayor servirá al menor. Entonces, desde antes de que nazcan, tienen la profecía de que Jacob debería recibir las bendiciones de Isaac, porque él va a ser Esaú va a ser siervo de Jacob. Jacob debería recibir las bendiciones porque Jacob ha sido escogido por Dios. ¿Me explico? Isaac sabía eso. ¿Y qué dice Isaac? Tráigame a Esaú, voy a bendecir a Esaú. Pero él sabía que había que bendecir a Jacob. ¿Me explico? Pero también es como ¿cómo sabe? O sea, él sabía que el mayor era el que recibía Sí, la tradición era que el mayor tenía que recibir la bendición, no era- pero él había recibido palabra de Jehová. El menor va a reinar sobre el mayor. El mayor va a ser siervo del menor. Él sabía eso. ¿Y qué dijo? No, yo le doy la bendición a mi hijo Esaú. ¿Se da cuenta? Era una familia, para donde usted le mire, no era una familia que estaba honrando a Dios. Esaú dijo, qué primogenitura ni qué nada, deme una sopa de lentejas y con eso estoy a gusto, ¿no? Para donde le busque, ninguno de los 4 tenía una característica que dijera uno, este lo voy a escoger porque este es el más espiritual de todos. Ninguno. Lo que dijo el hermano, Dios escogió a Jacob porque se le pegó la gana, ¿no? Pero ¿para qué lo escogió? Para que hubiera una nación que en medio de todas las naciones enseñara a las demás naciones quién era Jehová. ¿Me explico? Para que en medio de todas las naciones alguien viera el Dios de los israelitas, Jehová de los ejércitos, ese sí es Dios. ¿Para qué lo escogió Dios a usted? Para lo mismo. En donde ustedes se desenvuelven, que la gente del alrededor diga, el Dios de este hombre, el Dios de esta mujer, ese sí es Dios. ¿Me explico? Ruth regresa con Noemí de los moabitas, regresan. ¿Y qué le dice Noemí a Ruth? Vete a tu casa, mija, yo ya no tengo otro hijo que darte, ya no te puedo ayudar. ¿Y qué dice Ruth? Tu Dios era mi Dios. ¿Qué hizo Noemí por 10 años mientras vivió en una tierra idólatra, en los moabitas? Dio testimonio de que ella adoraba a Jehová. Al punto de que la nuera le dice, no, yo quiero adorar a ese Dios porque ese es un buen Dios. ¿Me explico? Entonces el pacto de Dios con Abraham primero
era para bendición aquí en la tierra, para que los israelitas demostraran quién era Dios. Para eso es el pacto con Abraham. A nosotros como gentiles que no somos judíos, ¿en qué nos ayuda ese pacto? En nada. Había necesidad de un nuevo pacto. Porque ese pacto, a mí que no soy judío, ¿para qué me sirve? Para nada. Viene Jesucristo por medio de los judíos. ¿Qué fue además de morir por nuestros pecados, de morir, ser resucitado al tercer día? ¿Qué hizo Jesucristo que fue tan importante? Porque con todo respeto, Jesucristo podía haber aparecido como Adán, de 33 años, irse a la cruz, morir y vámonos, ¿no? Si el objetivo era que Él muriera en la cruz del Calvario solamente, eso podía haber hecho Jesucristo. Pero no, vive entre nosotros, ¿no? ¿Qué es lo más importante que hizo Jesucristo? ¿Dar testimonio de quién? Padre. ¿A qué vino Jesucristo? A dar testimonio del Padre. ¿Para qué escogió, dice Israel? Para que ellos dieran testimonio de Jehová, del Padre. ¿Me explico? ¿Para qué nos escogió a nosotros? Para que demos testimonio del Padre. Y recibiréis poder en Judea, en toda Samaria y el resto de la tierra. Para eso nos escogió Dios. Oye, ¿por qué Dios me está bendiciendo? Porque Dios quiere que a través de sus bendiciones usted bendiga a otros. Oiga, pero a mí no me ha dado más dinero. A mí no me ha dado, pero le he dado más conocimiento de la Biblia. Espiritualmente estamos creciendo, ¿no es cierto? Espiritualmente nos sentimos más seguros de quiénes somos en Cristo porque estamos conociendo mejor a Dios. Esa bendición espiritual, mi hermano, pásela a los demás. Esa seguridad en Cristo. Nos empezamos a reunir aquí en este edificio hace 3 años, ¿okay? Así que vamos a poner esa marca. Si hace 3 años usted no estaba seguro de su salvación, usted era salvo, pero como que tal que me muero y no estaba yo bien y me voy al infierno, ¿no? Si usted no estaba seguro de su salvación, hoy yo estoy seguro de que usted está seguro de su salvación, porque lo hemos enseñado por los últimos 3 años. Bueno, si tú no estás seguro de cómo te llamas, muchacho. ¿Me explico? Por lo menos eso pasémosle a los demás que conocemos, ¿no? Conocemos otros cristianos que no están seguros de su salvación. Ayer escuchaba yo una anécdota de un pastor, de un maestro maestro del Instituto Teológico de los Bautistas del Sur. Le preguntaron, si usted se muere ahorita, ¿se va al cielo? Sí, segurito. No, ningún problema, yo voy al cielo ahorita. ¿Y si se muere dentro de 10 años? Bueno, pues así ya no sé, porque no sé cómo voy a estar yo espiritualmente dentro de 10 años. ¿Cómo así? ¿Me explico? No, así no es la cosa. Por lo menos este conocimiento, la seguridad de la salvación que tenemos, pasémosela a los demás. Es interesante cómo la mayoría sabe cuánto es 16. Cuando les preguntas qué significa ser eterno, es para siempre. ¿Cómo algo que es para siempre se puede perder? No se puede. No se puede. Solo con esa sola palabra, eterno, vida eterna para siempre. Con eso ya deberíamos darnos la idea de que es para siempre, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros leemos la Biblia? Encontramos pasajes en la Biblia que a veces decimos, sí están buenos, pero quién sabe si me aplican a mí, porque yo no soy tan santo, ¿no? Como yo me sigo portando mal, no digo que seamos unos pecadores, pero como seguimos pecando, cayendo en pecado, pues a lo mejor este versículo para mí todavía no aplica. Ya cuando yo sea bueno, entonces sí me apropio de este versículo, pero ahorita todavía no. A veces así decimos, ¿no? Por ejemplo, acompáñeme a Romanos 5:2. 6:2, perdón, 6:2. Sí, no, disculpe usted. Romanos 6, vamos a leer el 1 y el 2 para ponerlo juntos. Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Una pregunta retórica que hace Pablo que obliga a una respuesta negativa. Es una pregunta con chanfle, decimos, ¿no? con truco. Dice Pablo, ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. No podemos seguir pecando. Porque, y explica por qué. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y entonces uno lee este versículo y dice, bueno, sí, los que ya murieron al pecado ya no pecan, pero como yo todavía sigo pecando, seguramente yo todavía no me muero al pecado. Entonces leemos porciones de la Biblia que a veces decimos, sí, pero tal vez todavía no. Me falta para llegar allá. Esta no me aplica a mí porque yo no soy tan bueno. No, la palabra de Dios aplica para todos. Entonces, ¿cómo es que morí al pecado, pero sigo pecando? Pero dice que estamos muertos al pecado. Porque Fuimos enterrados, crucificados, resucitados con Cristo, ¿no? Dice, más ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Estoy juntamente crucificado con Cristo y esto que yo, no es cierto. ¿Cómo es entonces que morí, pero sigo dando lata? Espiritualmente sí estamos. No, espiritualmente estamos vivos. Espiritualmente estamos muertos junto con Jesús, pero carnalmente no. No, espéreme tantito. Es que usted ya me hizo una enchilada aquí, pero sabrosa la cosa, oiga usted. Eso fue como unos tostones con espagueti. Yo creo que no se iban los tostones con espagueti. No sé. ¿Qué? Me confundió. Te confundió. Déjeme a ver si nos entendemos aquí, ¿ok? Vamos a hablar de Adán y Eva. ¿Ok? Vamos a hablar de Adán y Eva. Antes de pecar. Después de pecar. ¿Ok? Y si Adán y Eva hubieran estado vivos cuando Jesucristo murió y creyeron en Cristo, ¿ok? Después de creer. Obviamente, aquí me represento yo, porque yo ya nací después de Cristo, entonces yo nací en Adán, aquí me represento yo. ¿Tiene sentido? Antes de que ellos pecaran, tenían la posibilidad de hacer dos cosas. Tenían la libertad de... Bueno, sí, eran eternos, pero además de eso, tenían la libertad o el poder para pecar. Tenían libre albedrío. ¿Cómo sabemos que tenían posibilidades de pecar? Porque pecaron. ¿No? Tenían, de otra manera no habían podido pecar si no podían pecar. Pero también tenían el poder para no pecar. De otra manera, Dios no les hubiera dicho que evitaran hacerlo. Porque si no tenían el poder de no evitarlo, entonces ¿para qué Dios les dijo que lo evitaran? Tenían la capacidad de pecar y tenían la capacidad de no pecar. ¿Me explico? Cuando pecan, cuando deciden pecar, se vuelven esclavos del pecado. Y cuando éramos esclavos del pecado había una sola posibilidad. ¿Teníamos poder? No teníamos poder para no pecar. Ya cambió la cosa. Es una doble negación, pero se me explica. No teníamos poder para no pecar. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. No había otra opción. Usted y yo o pecábamos o pecábamos. No había opción. Esclavos del pecado. Cuando morimos al pecado, cuando somos justificados, ¿qué es lo que muere? El poder del pecado sobre nosotros. Ya no es nuestro dueño. Y regresamos al estado original. Nosotros tenemos poder para pecar y tenemos poder para no pecar. Esa es la diferencia. Usted y yo tenemos la capacidad de pecar. Usted y yo tenemos la capacidad de no pecar. Pero a veces van dos platitos de pozole y pide la tercera y a veces no pecan. Sí. De que pecamos, ¿no? De que tenemos el poder de no pecar, pero no lo usamos ese poder, esa es otra cosa, ¿no? ¿Me explico? Pero nosotros
Entonces, ¿a qué morimos? Morimos al poder del pecado sobre nosotros, a la esclavitud del pecado. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado sobre nosotros. Entonces, le he dicho esto muchas veces, aunque usted se ofenda. Cuando usted peca, cuando yo peco, pecamos porque se nos pega la gana. Pues claro. Llega el hermano Rafa dormido el sábado en la mañana porque se quedó viendo el partido hasta las 2 de la mañana. ¿Quién le manda? ¿No? Y digo, ¿y por qué no cambian ese estudio en vez de a las 8 de la mañana, un poquito más, ¿no? Para que le dé tiempo uno de dormir, ¿no? Sí. Sí, por cierto, este domingo cambiamos de A horario. las 12 de la noche, no, tienen aquí ya las 7:30. Dormimos más este domingo, así que gracias a Dios. No, pero van a hacer una hora. Sí, este domingo cambia el horario, así que este domingo pues usted dormir una hora extra. Una horita más para que descanse. No vaya a aprovechar esa hora extra para pecar más. Para dormir más está bueno. ¿Me explico? Entonces, cuando encontramos pasajes como este, lo que no debemos de hacer es decir, este pasaje no es mío porque yo no soy digno de considerarme libre de pecado. No, lo que tenemos que hacer es estudiar los pasajes y ver cómo me aplica a mí y entonces cómo puedo vivir en esta libertad que tenemos en Cristo. ¿Me explico? Entonces, cuando leemos del Antiguo Pacto, el Antiguo Pacto era para bendición de los judíos, para bendición aquí en la tierra, pero no era para salvación, porque la salvación siempre ha sido por fe. ¿Qué dice Habacuc 2:4? ¿Quién se lo sabe? El justo por la fe vivirá. Anda filoso, hermano. El justo por la fe vivirá. Eso dice Habacuc 2:4. Así que nosotros, ¿por qué vivimos? Por la fe. Ahora, le hago una pregunta. ¿Cuándo vivimos? Pues ahorita, ¿no? Pues estamos vivos, ¿no? No me confunda, ¿no? Entonces, cuando dice el justo por la fe vivirá, no dice vivirá en el cielo. Cuando llegue ahí. No, ahorita. Entonces vivimos ahorita por fe. Y recibimos las bendiciones de Dios por fe. Y andamos en fe. De la manera que creísteis por fe, así también andad por fe. ¿Me explico? ¿Tiene sentido? Entonces la salvación siempre ha sido por fe, por creer, no por obras. Las obras que se establecen en el primer pacto para bendición terrenal aquí de la tierra, en la tierra, válgase la redundancia, terrenal en la tierra, ¿no? Tiene sentido. Usted y yo, cuando obedecemos los 10 mandamientos, ¿será que es bueno que obedezcamos los 10 mandamientos? Claro que sí. ¿Para qué me sirve obedecer los 10 mandamientos? Bueno, ese es el objeto principal, llevarnos a Cristo, entender la ley, que la ley somos pecadores, llevarnos a Cristo. Sí, pero ahora que ya lo hacemos por amor al prójimo, ahora que ya entendemos que ya no tenemos pecado porque estamos en Cristo, que ya hemos sido justificados, que ya tenemos vida eterna, que ya vivimos por fe, ¿para qué me sirve los 10 mandamientos? Para bendecir a otros y para recibir bendición aquí en la tierra. Así de fácil. ¿Me explico? Yo le he dicho esto y a lo mejor yo estoy totalmente equivocado porque yo no puedo saber. Pero yo he hecho estas observaciones, ¿ok? Y estaba viendo las noticias, no sé si ayer o antier, no sé qué día estaba viendo las noticias, pero un muchacho, bueno, no, ni tan muchacho, ya un señor, está llevando a su papá de paseo por todo Estados Unidos y lo está llevando a que conozca a todos los gobernadores de todos los estados y está llevando a que conozca todos los monumentos que hay en Estados Unidos, lo está llevando de paseo para todos lados en celebración de que su papá cumplió 100 años. Wow. Él es veterano de guerra de la Segunda Guerra Mundial, el viejito. Y el viejito le sobra cuerda, no crea que anda ahí todo apachurrado, no, anda para todos lados con mucha vitalidad. Está fuerte el señor, ¿no? Y el hijo, pues le quiere honrar al papá, quiere llevarlo para todos lados, quiere que el papá disfrute la vida, ¿no? Entonces digo yo, ¿cómo es que el papá llegó a vivir 100 años? Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en esta tierra. Entonces yo pienso, ese viejito seguramente obedecía a sus papás muy bien. ¿Me explico? Espérame tantito. Y digo yo, este señor que está llevando a su papá de todos lados, que lo está
Dios lo va a bendecir porque está honrando a su padre. ¿Me explico? Cuando cumplimos los 10 mandamientos, Dios nos bendice. No me sirven, los 10 mandamientos no me sirven para retener mi salvación, porque la salvación ya es mía. Los 10 mandamientos no me sirven para ganarme la salvación, porque la salvación la ganó Cristo en la cruz del Calvario. Pero me sirven para recibir bendición de Dios y para bendecir a otros. Ajá. En lugares de China, no sé su condición espiritual de todas las personas. Uh-huh. Allá, pero hay mucha gente. La mayoría de los asiáticos no creen en Dios, Uh-huh. pero se sabe que la mayoría de los asiáticos son longevos. Uh-huh. Llegan a vivir más de 100 años. Ajá. Uh-huh. Ahí te va. No, es que las leyes de Dios son las leyes de Dios y nadie las puede romper y nadie las puede cambiar. ¿Cuál es la política de China? Si nosotros escuchamos las noticias últimamente, ¿qué está haciendo China para ser exitoso ahorita? Está robando secretos de la nación, está robando secretos industriales, está copiando materiales sin derechos de autor, en fin, está haciendo trampa. ¿Me explico? ¿Cuál es la filosofía de la familia china? Fíjese usted, la filosofía de la familia china es que si tu papá se robó una vaca y tú ves que el papá entra a la casa con la vaca y atrás de él vienen los gendarmes a agarrarlo, tú le das la razón al papá y no lo entregas. Esa es la filosofía china. La familia es primero. Y son longevos. ¿Me explico? Así viven ellos. Bien importante. ¿Cómo vivimos nosotros aquí en la tierra? Va a reflejar las bendiciones que tenemos aquí en la tierra, así como Abraham. ¿Cómo fue el sacrificio de Cristo en la cruz? Esa va a ser recompensa de nosotros en el cielo. Porque lo que Él hizo por nosotros es para el cielo. ¿Tiene sentido? Lo que usted y yo hagamos aquí no sirve absolutamente nada para nada en el cielo. Nos van a dar recompensas por lo que Dios hace a través de nosotros aquí en la tierra, no por lo que nosotros hacemos. ¿Me explico? ¿Tiene sentido? Entonces, el antiguo pacto tenía que deshacerse porque no servía para que la humanidad fuera salva. Se necesitaba un mejor sacerdote, se necesitaba un mejor pacto. En el capítulo 8 leíamos, si Jesucristo no hubiera sido hijo de Dios, hubiera vivido en la tierra como cualquier hombre, él mismo no hubiera sido sacerdote porque no era de la familia de Leví. Él es sacerdote porque es de Melquisedec, porque es hijo de Dios y porque es un mejor sacerdote. ¿Tiene sentido? Bueno, fue un cierre del capítulo 8 muy largo, pero ese era nomás para cerrar el capítulo 8. ¿Tiene sentido? ¿Queda claro? Ok. Entonces vamos al capítulo 9 de Hebreos, finalmente. Es que, pastor, que usted le da muchas vueltas al asunto. Es que hay que rascarle, hay que a las profundidades de las riquezas inmesurables de Cristo, hay que rascarle, ¿no? Dice, ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Es decir, en el primer pacto, usted no podía adorar a Dios a menos que fuera al templo. Usted no tenía acceso a Dios a menos que estuviera en el templo. ¿Tiene sentido? En el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa, los panes de la proposición, y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía el censario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ahora, ve usted cómo está aquí el asunto. No nos vamos a tardar mucho en el tabernáculo, pero la cosa está bien interesante. El tabernáculo
tenía dos velos. El primer velo era para entrar al lugar santo. Este es el lugar santo. Y este es el lugar santísimo. ¿Ok? En el lugar santísimo, en el lugar santísimo, solo podía entrar el sacerdote una vez al año, el sumo sacerdote una vez al año, después de ofrecer sacrificio por sí mismo, ¿no? Ya lo hemos estudiado. Para entrar al lugar santo solamente entraban los sacerdotes. Y aquí tenemos la mesa del propiciatorio, los panes, que eran 12 panes, tenemos el candelabro de siete velas, en fin, tenemos varios artículos ahí adentro, ¿no? El incienso, varias cosas. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote para entrar al lugar santo? ¿No? ¿Al lugar santo? Al lugar santo. ¿Qué digo, hermano? Hacer sacrificio. No podía. Hacían 3 sacrificios. Hacían 3 sacrificios. No podía entrar al lugar santo antes de hacer el sacrificio. Si una persona quería traer una ofrenda, ¿qué tenía que hacer antes de todo? Ofrecer un sacrificio. El sacrificio, entonces ya podían entrar al lugar santo los sacerdotes. Nosotros, para poder ofrecer cualquier cosa a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pasar por el sacrificio de Cristo. No podemos nosotros recibir el Espíritu Santo si no es que pasamos por el sacrificio de Cristo. Nosotros no podemos orar a Dios y que nuestras oraciones sean escuchadas a menos que pasamos por el sacrificio de Cristo, etcétera, 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 etcétera. ¿Me explico? Entonces, el autor está tratando de hacer la comparación entre el tabernáculo y lo que Cristo hizo. Estos sacrificios eran constantes. Había un sacrificio en la mañana, un sacrificio en la noche, un sacrificio en la mañana, constantes. Es un chorreadero de sangre ahí. Todo el día matando animales. Ay, Dios, yo no sé cómo vivía esa gente. Pobres. De hecho, los sacerdotes cuando cumplían 50 años, yo creo que le voy a hacer como al sacerdote. Los sacerdotes cuando cumplían años, los retiraban del servicio. A los 50, los retiraban. Ya no podían. Ya no. Piensen eso, pastor. Prohibido, Su retiro no está ni cerca todavía. Pastor. Pero ¿cómo así? No, que Oiga. vaya haciendo ejercicio, haciendo fuerza, porque le queda una larga trayectoria. Imagínense si así está en la casa, ahora sí. No, pues me voy de paseo, ya no estoy en la casa. No, no es cierto. No, ¿por qué lo retiraban a los 50 años? Porque era mucho trabajo estar matando a los animales. Estar matando, destazando, cortando. Era un trabajo grande, ya los señores ya no podían. Parte de ellos se lo comían ellos, ¿verdad? Parte de ellos era parte de su alimento. Faltaba mucha carne, yo decía, ¿cómo estaban ellos? Porque Pues si usted ha visto a los judíos, con todo respeto, los judíos normalmente tienen sobrepeso. Los judíos normalmente son gorditos. Normalmente. Comen pura carne. Normalmente. Cuando veas un peloncito así, los judíos, típicamente, los árabes típicamente tienen un poquito de sobrepeso porque lo que comen es carne. Eso comen. Entonces los sacerdotes, cuando hacían el sacrificio, dependiendo del tipo de sacrificio que era, apartaban cierta carne para ellos, cierta parte del animal. Era permitido para que ellos comieran. Y dependiendo del sacrificio era cómo podían cocinar la carne. No la podían comer así nomás. Es que hoy tengo ganas de asarla. No, es que este sacrificio no se asa, se tiene que cocer. Ay, pero yo quisiera un asadito. No, ¿me explico? ¿Se acuerdan de los hijos de Elí? ¿Quién fue Elí? Pues fue un sacerdote. El sacerdote con el que vivió Samuel. ¿Se acuerda de Ana, la mamá de Samuel? Lo mataron. Los hijos, fíjese usted, cuando llegaba la gente con el sacrificio, supuestamente en algunos sacrificios tenían que meter la cuchara al caldo y sacar lo que sacara, eso se iban a comer. Y ellos le decían a los siervos, si sale esa la vuelves a meter y buscas para que salga la espaldilla, que salga la cosa buena. Ellos estaban rompiendo las leyes de Jehová y Dios les da juicio.
¿no? Hoy estudiamos, para la escuela dominical del domingo, estudiamos de Samuel. Dios escoge a Samuel cuando tiene 7 años para que dé la profecía de que los hijos de Eli se van a morir porque están robando, están haciendo barbaridad y media. No le voy a decir que hacían, pero eran unos bárbaros esos muchachos, ¿me explico? Nosotros, cuando venimos a Cristo, ya no necesitamos pasar por todo esto. Pasamos por el sacrificio de Cristo y de un solo llegamos al lugar santísimo. Porque Él permitió el acceso en Cristo. Cuando Cristo murió, Rompió el velo. El velo ya no era necesario. Ya no era necesario. Podemos entrar directamente al lugar santísimo. Entonces, si entendemos esa verdad, ahorita lo vamos a seguir leyendo el capítulo, si entendemos esa verdad, mi hermano, todo peso de legalismo, todo peso de pseudosantidad, todo peso de religiosidad, se nos debería de quitar si entendemos esta verdad. Vamos a ver si llegamos a ese punto. Vamos a seguir leyendo. Entonces dice, en el versículo 6, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, el sumo sacerdote una vez al año trae el santísimo, pero no sin antes santificarse, no sin antes ofrecer sacrificio por sí mismo y por la ignorancia del pueblo. Es decir, era un sacrificio similar al que hizo Jesucristo, porque Jesucristo paga por todos nuestros pecados, los que usted sabe que cometió al drede y al propósito, y los que usted no supo que los cometió, pero pecó. Nuestros pecados de ignorancia, ¿se da cuenta? Los mismos. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Mientras tenemos el lugar santo, nadie puede entrar al lugar santísimo. Nadie. ¿Tiene sentido? Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. Entonces, las reglas que Dios mandó a través de Moisés para hacer el culto y el sacrificio y el perdón de pecados y la sangre, todo eso, no podían hacer perfectos a los que ofrecían el sacrificio. Acuérdense de esa parte. Cuando la Biblia dice que ese sacrificio no podía ser perfecto a esa gente, la Biblia me está diciendo que este sacrificio de Cristo sí nos hace perfectos. Porque ellos no podían, pero Cristo sí pudo. ¿Me explico? Acuérdense de esto, porque esto nos va a quitar este peso de religiosidad que nos va a dejar vivir libres en Cristo. Dice, ya que consiste, versículo 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, ¿Jesucristo a qué vino? ¿A abolir la ley o a reformarla? Vino a reformarla. Bueno, sí, no. ¿Sí? Porque seguimos necesitando un sacrificio. El de Él nada más. ¿Me explico? Es una reforma. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no de sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, obteniendo eterna redención. ¿Entró cuántas veces? Una vez para siempre al lugar santísimo, obteniendo redención eterna. Para toda la vida. La redención que lograban los judíos con los machos cabríos, con eso, era temporal. Era solo del pasado. Era del pasado. Pero esta es eterna. Redención eterna. Acuérdense de esas palabras. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociada en los inmundos sacrificados, que a los inmundos sacrifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu de Dios se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Si la sangre de los machos cabríos servía
Imagínese la sangre de Jesucristo. ¿Me explico? Cuando usted y yo decidimos, no, yo me voy a ganar el cielo porque yo soy bueno. Cuando usted y yo decidimos que mi salvación es en base a mis obras, lo que estamos diciendo es que la sangre de Jesucristo no sirvió para darme la redención eterna. En otras palabras, estamos ofendiendo a Cristo. No podemos nosotros decir que la sangre de Cristo no sirvió para mí. Porque si la sangre de los animalitos funcionaba, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Me limpiará de todo pecado. ¿Me explico? Empezábamos en el capítulo 8, versículo 12. ¿Qué dice el capítulo 8, versículo 12 de Hebreos? Exactamente. Tantito antes. Que se envejece, ya muere, ya desaparece, ¿no? Uno antes de ese. Porque seré justicia de sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Por eso viene el nuevo pacto que decía la hermana en el versículo 13, ¿no? Pero el versículo 12 dice que no me acordaré más de sus iniquidades. No me acordaré más de sus pecados. Y dice uno, pero no que Jesucristo sabe todo, no que a Él no se le olvida nada, ¿no? Sí, a Jesucristo no se le olvida nada, pero no va a traer a la memoria nuestros pecados. ¿Me explico? Y esa fue la profecía de Jeremías 31. La profecía de Jeremías. Haré un nuevo pacto en sus corazones, ¿no? Y escribiré mi ley en sus corazones. Y no habrá necesidad de que nadie les enseñe, porque mi espíritu estará dentro de ellos, ¿no? Es el nuevo pacto. Es el nuevo pacto, Jeremías 33, exactamente. ¿Me explico? Entonces, la sangre de Cristo no solamente me limpia, no cubre mis pecados por encimita, los borra. Y Jesucristo nunca más va a traer a la memoria mis pecados. Entonces, cuando yo llegue allá en el cielo y esté delante del tribunal de Cristo, ¿será que Cristo, como a mí me decían cuando estaba yo niño, será que Cristo va a prender la pantalla y va a pasar mi vida? Y mira cómo hiciste aquí, y mira cómo hiciste allá, y mira, no, porque Él no va a traer a la memoria los pecados pasados. Los va a echar al fondo del mar. He aquí, vengamos, estemos a cuentas, dice Isaías. No tratemos de sacarlo, vamos a pescar, queremos sacarlo de vuelta. Ya Estamos como Pedro, que regresamos a ser pescadores. No, déjenlos que ahí. tiraron ayer, volver a sacarlo de la superficie, no. Sí. Yo pienso que a veces Dios piensa que estamos locos. ¿Verdad que sí? La mayoría de veces. Yo creo que Dios piensa que estamos locos. Señor, perdóname por lo que hice hace 15 días. Pues ya ni me acuerdo, pues no sé de qué me estás hablando. Pues ya te perdoné. ¿No? Estamos locos. Es como el hipocondríaco que va al doctor. Doctor, es que necesito una pastilla porque me duele la pierna. ¿Cuál le duele la pierna si usted lo único que quiere es dar lata? ¿No? Así dice Dios. Tú quieres autojustificarte contigo mismo y sentir que estás limpio porque no crees que ya te limpié. Estás loco, ya te limpié. ¿Me explico? Lo que Cristo dice, deja de estar pecando. Deja de estarte observando a ti mismo. ¿Me explico? Ayer me pasó algo curioso. Andaba yo buscando un video. Hace como un par de años cantamos en Fellowship. Así como el culto unido que vamos a tener el sábado. Cantamos hace un par de años, ¿va? Allá con ellos. Y andaba yo buscando un video porque me acuerdo que cantamos un himno. No encontré el video. Me acuerdo que cantamos el himno y pensé que lo habíamos grabado. Entonces estaba yo buscando. Me metí al canal de YouTube de nosotros y empecé a buscar todos los videos que teníamos. Esto, busque. Oiga, yo no tenía canas hace 3 años. Estaba negro el pelo. Es que llegó luz, fue cuando llegó Lucio, exactamente. Y las que le faltan, pastor. Y las que me faltan, ¿no? Deja que crezca más bien. Ajá. ¿Cuándo me doy cuenta de que realmente me cambió el pelo? Cuando regreso a observar cómo estaba yo hace 3 años. Si no me hubiera yo fijado en eso, no me doy cuenta que tanto me ha cambiado. Yo sé que me ha cambiado, pero no sé qué tanto, ¿no? Porque me veo todos los días en el espejo y digo, pues sí, ya tengo canas. Pero cuando me veo cómo estaba yo hace 3 años, digo, ay, caray, oye, sí,
sí, se me está pegando esto, ¿qué pasó? ¿No? Esto va muy rápido, pastor. Va muy rápido la cosa, ¿no? Cuando usted y yo nos enfocamos en Cristo, ni cuenta nos damos que nuestro proceso de santificación va bien, que estamos cambiando, que estamos mejorando, que nos parecemos más a Cristo. Pero de repente nos detenemos y nos enfocamos en nosotros. Ay, pero yo soy un pecador inmerecido que no debería estar en la iglesia. No, no, mi hermano. Enfoquémonos en Cristo. Porque Él abrió la puerta para el lugar santísimo. ¿Me explico? Y aquí está la pregunta. ¿Quién y cuándo podía entrar al lugar santísimo? En el Antiguo Testamento. Sí. Solamente el sumo sacerdote una vez al año. ¿Y cuándo? Una vez al año, pero ¿cómo? Cuando estaba limpio de pecado. Si no moría dentro. Si no moría adentro. Acuérdese que le amarraban el cordoncito con cascabeles, ¿no? Largo. Y si dejaban de ir los cascabeles es que debía darlo. Se murió allá adentro, Que jalarlo y sacarlo. entró con pecado, nadie más podía entrar, había que jalarlo, ¿no? Era un proceso que, como quien dice, un proceso que por una semana completa yo estaba en una comunicación con Dios que apartado del mundo. Totalmente para apartado. no pecar, y lo bañaban y le tenían una ropa de lino blanco y hacían su sacrificio Sí, y entraban al lugar santísimo. No era cualquier ropa, era una ropa especial, ¿no? Eso es lo que estaba pensando. Lino fino. Ujú. Con nuestro chamaco. Imagínense si solo los sumos sacerdotes, los que sabían el oficio, que no deberían de hacer cosas que no convienen, algunos perecieron, al parecer. ¿Qué será de nosotros? Pues es que justo ahí es a donde voy, porque fíjese usted cómo está la cosa. Tenemos a Jacob, a Isaías, ¿no? Israel, a Jacob. De ahí salen los 12 hijos, ¿no? Sale Leví. De Leví salen 2 hijos importantes. Nace Moisés y nace Aarón. Son 2 hijos importantes. Todos los demás hijos de Leví son sacerdotes. Todos. Trabajando en el templo, siendo sacerdotes, trabajando en el lugar santo, ¿ok? Pero Aarón es el único, su descendencia, nada más los que nacieron de Aarón, que son los sumos sacerdotes. Y Dios le mata a los hijos de Aarón por Sí. hacer un fuego extraño. Un fuego extraño. Dios no quería tener muchos sumos sacerdotes, Dios quería tener uno. Y los hijos de Aarón se meten al templo. Nosotros también podemos. No, ¿quién te dijo que hagas eso? Y se mueren. ¿No? Solamente los descendientes de Aarón podían ser sumos sacerdotes y entrar al lugar santísimo una vez al año, cuando no tenían pecado. Ahora déjeme le pregunto esto, a ver si logramos entender esto, hermano, estamos del otro lado. Dice que Jesucristo abrió el camino al lugar santísimo para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo. ¿Será que si nosotros tenemos pecado, podemos entrar al lugar santísimo? No. Claro. No. Nosotros tenemos pecado, llegamos a Él, nos limpia de pecado y Claro. vamos a entrar al lugar santísimo. Claro. Porque Él clavó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Claro. Entonces usted y yo hemos sido declarados sin pecado, justos sin pecados. Por eso podemos entrar al lugar santísimo las veces que nos pegue la gana, porque no tenemos pecados a los ojos de Dios. ¿Me explico? Pastor, ¿y en qué manera eso me libera para vivir una vida cristiana victoriosa? Porque usted tiene que dejar de enfocarse en usted mismo. Es que, pastor, usted no sabe lo que yo hice ayer. Ni sé ni me importa, ni a Dios le importa. Porque Jesucristo ya pagó por ese pecado. Le hago una pregunta. ¿Será que algunos de nuestros pecados van a sorprender a Jesucristo? ¿Será que de repente usted va a hacer algo y que Jesucristo diga, por ese no pagué, ándale? No, Él pagó por todos los pecados.
¿Será que existe algún pecado que usted y yo podamos cometer que nos va a robar la vida eterna, la salvación, que nos va a quitar la salvación? No. Entonces, ¿por qué me preocupo de enfocarme en mí? ¿Por qué sigo preocupándome en a ver cuántos pecados cometo si no tiene ninguna relevancia eterna? ¿Me explico? Déjele hago otra pregunta, a ver si nos entendemos. Si existiera alguna comida en este mundo, yo creo que no existe, pero si existiera alguna comida en este mundo que no nos hiciera daño, que no nos causara subir de peso, que no nos diera colesterol, que nos diera todos los nutrientes que debemos de tener, una comida perfecta, ¿ok? Que no tiene usted que preocuparse que si comió de más, que si de menos, porque es perfecta la comida. ¿Usted se preocuparía qué tanto de esa comida come? Yo le puedo decir dónde va a estar esa comida. En la bola de cordero. Oiga, usted está buenísima, vamos a comer lo que querramos ahí. No querramos sin preocuparnos del colesterol ni nada de eso, ahí está. El cuerpo perfecto, Perfecto. ¿no es cierto? Pequeño, pero perfecto. ¿Qué pasó? Canoso, pero perfecto. Pero lo van a tirar de 23 años, más o menos. Más o menos por ahí. ¿Me explico? Nos preocupamos qué comida comemos porque sabemos los efectos, ¿no? El que le gusta comer hamburguesas todos los días sabe que algún día le va a dar una cosa mala. El que le gusta tomar refresco todos los días sabe que algún día se va a enfermar del riñón, etcétera, 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 ¿no? Y si usted quiere, pues sígale, no hay problema. Usted sabe que algún día se va a enfermar, ¿no? Si nosotros cometemos pecado y ese pecado no tiene ningún impacto en nuestra vida futura en el cielo, ¿por qué me preocupo de ver cuánto peco? No se preocupe usted de ver cuánto peca, deje de pecar, pero no se preocupe en enfocarse en cuánto peca. Preocúpese en enfocarse qué tanto se parece a Cristo. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. No mirando lo que queda atrás, sino mirando para adelante, a ver si logro asir aquello por lo cual Cristo me asió. Esos verbos ya no se usan, pero son verbos viejos, ¿no? Dice Pablo, yo ya no me preocupo de lo que hago, sino que yo me enfoco en Cristo para ver si puedo agarrar aquello por lo cual Cristo me agarró. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo ya estoy en Cristo porque Cristo me agarró. Y yo lo único que quiero hacer es lograr, a ver si puedo llegar a agarrar lo que Él quería que yo agarrara. ¿Me explico? Me enfoco en Cristo. ¿Qué tanto me parezco a Cristo? ¿Pequé? Sí, pequé. ¿Qué tengo que hacer? Confesar. Señor, perdóname porque pequé, ¿no? Pero no tengo que detener mi proceso de santificación y decir, Señor, pues vamos a volver a empezar porque no lo logré. Ay, ahí voy otra vez desde el principio. No, ¿me explico? Lo que le pasa a muchos hermanos cuando los invita uno a servir al principio, ya después uno aprende. Pero cuando lo invitan uno a servir al principio, hermano, pase a orar. No, pastor, no, que ore el otro. ¿Por qué? Es que usted no sabe cómo vengo, pastor. Usted no sabe lo que hice. Si usted supiera, me excomulga. Si usted supiera, me excomulga de la comunión. ¿No? Con todo respeto, los hermanos, los sugieres que pasan por la ofrenda, ¿no? Usted se da cuenta. Llegan allí enfrente, ya cambié, abrí un poquito el púlpito y dejé el micrófono abierto, porque ya esta pena me daba, yo tenía el micrófono. ¿Quién va a orar? No, pues no sé. No. El otro Sí, le daba por las costillitas, ¿no? Hasta me daba pena. ¿Y a quién le doy el micrófono, no? Entonces ya mejor me hago un lado, pase. Pase uno de los dos. El que quiera pase, ¿no? Me explico. Con todo respeto por los hermanos que nos ayudan, pero así pasa, ¿no? Viene el enemigo y me mete ideas en la cabeza. No, hombre, tú dices que eres cristiano. No, hombre, ¿no? Los cristianos no ven béisbol. ¡Ay! Excomulgado aquí, pastor, ya. ¿No? ¿Me explico? Sí, hermana. Entonces, hay dos
Ujú. pecado espiritual y material o cómo? Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ujú. Y cuando Jesús murió por nuestro pecado, Ujú. entonces Ya no hemos tenemos muerto pecado. Ajá. en pecado. Exactamente. Entonces, Muy buena pregunta. Dice la hermana Juana, ¿cómo está la...? Ya me confundí, pastor, porque usted dice que no tenemos pecado, porque ya hemos sido limpiados por la sangre del Cordero, que ya todos nuestros pecados fueron pagados, pero la Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, es más, lo hacemos mentiroso a Dios. ¿Cómo funciona la cosa? Está confuso el asunto, ¿no? O es una o es otra, o son las dos. Déjele platicar. Por ahí, ¿qué dice Colosenses 3:2? O 3:3. ¿No? Búsquele. Y después nos vamos a ir a 1 Pedro 3:21 y después vamos a ir. Más o menos. Colosenses 3:3, 1 de Pedro 3:21 creo que dije. Y Santiago dice que somos tentados por nuestras concupiscencias. ¿En dónde? En Santiago. Santiago, creo que es 1:17 por ahí más o menos. Sí, es Santiago porque Santiago lo dice, ¿no? Santiago lo dice. Entonces, ¿qué dice Colosenses 3:3? Ahí está ya. Dígalo. Cambia, ¿no? 3:3. habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos escondidos en Cristo con Dios. En Dios. Con Cristo en Dios. Siempre lo agarro otra vez. Con Cristo en Dios. Ajá. Entonces, si nosotros estamos escondidos juntamente con Cristo en Dios, ¿eso de qué habla? Eso habla de mi posición espiritual. Espiritualmente, ¿en dónde estoy ahorita? Estoy con Cristo en Dios. Entonces, esto habla de mi posición. De mi posición. Todos nacimos en Adán, ¿no? En pecado. Y ahora hemos sido trasladados al reino de Cristo y estamos en Cristo, escondidos con Cristo en Dios. Espiritualmente mi posición es sin pecado. Posicionalmente delante de Cristo estamos sin pecado. En otras palabras, cuando Dios el Padre se asoma y me mira, ¿no? Él ve la obra de Jesucristo en mi vida y me ve sin pecado. ¿Me explico? Espiritualmente hablando, ¿me explico? Entonces mi posición espiritual es sin pecado. Entonces hablamos de las dos cosas. Espiritualmente yo no tengo ningún pecado. Cuando lleguemos al cielo, espiritualmente no me van a juzgar de ningún pecado. ¿Qué dice Romanos 8:1 de memoria? Ese es 5:1. Ese es 5:1. 8:1. Ahora pues, Ahora pues ninguna. Para los que están en Cristo Jesús, esto es a los que conforme al Espíritu andan y no conforme a la carne. Ahora pues ninguna condenación hay. Es decir, espiritualmente mi posición en Cristo me dice que cuando yo llegue al cielo no me van a condenar. ¿Cuál es la condenación? La separación eterna de Dios. Como no hay condenación, nada me puede separar del amor de Cristo. ¿Me explico? Esa es mi posición. 1 Pedro 3:21, y ese lo dije de memoria, capaz si estoy mal, pero vamos a ver. Habla del bautismo. Ándele, esa está buena. Échale. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ajá. Entonces, ¿qué bautismo me ha salvado? ¿A través de qué bautismo? A través del bautismo del Espíritu Santo, a través de la resurrección de Jesucristo. Cuando Jesucristo resucitó, nosotros fuimos resucitados con Cristo. Cuando creímos, fuimos bautizados con el Espíritu Santo y ese bautismo nos salvó. ¿Me explico? Pero no nos quitó este cuerpo, dice ahí, no quitando las inmundicias de la carne. Todavía están aquí, un cuerpo todavía. ¿Me explico? Entonces, esa es mi condición. Tenemos dos condiciones. Tenemos la posición y la condición.
la posición y la condición. Estamos espiritualmente, no tenemos pecado. Ya del otro lado de la moneda, en este cuerpo donde la carne es débil, entonces hay pecado. Exactamente, condición. Déjeme le doy este ejemplo, a ver si nos entendemos este ejemplo. Ahorita llegamos a Santiago 1, creo que es 1:17, no estoy seguro, por ahí ya lo encontramos. Déjele doy este ejemplo antes de que lleguemos a Santiago. Déjele doy este ejemplo. Imagínese que la reina de Inglaterra, que ha vivido toda su vida en el palacio de Cunningham, o a saber de quién, ¿no? La reina de Inglaterra, ¿cuál es su posición en el país de Inglaterra? Ella es la reina, esa es su posición. Imagínese que ella decide un día, que ya se aburrió de la vida del palacio, decide un día vestirse de andrajos e irse a pedir limosna a una esquina. Y no, ella está determinada a vivir de lo que le dé la gente. Su condición va a ser muy pobre, porque va a vivir de lo que le dé la gente. La gente no va a saber que es la reina, le va a dar cualquier cosa, ¿me explico? Su condición es muy mala, pero sigue siendo la reina de Inglaterra. La posición nadie se la quita, ¿me explico? Sigue siendo la reina de Inglaterra. Nuestra posición en Cristo nadie me la quita. Delante de Cristo no tengo pecado. En esta tierra, como bien lo dice la hermana en 1 Juan 1:8, 1:10, nadie puede decir que no tiene pecado. Porque decimos que no tenemos pecado, lo hacemos el mentiroso. Perdón a Por eso uno tiene que pedir perdón a Dios todos los días, ¿no? Pero fíjese lo interesante de nuestra condición. ¿Cuándo se va a acabar esa condición? Cuando ya nos vayamos, ¿no? Cuando entreguemos el estuche, ¿no? Entonces, ¿por qué me preocupo de quitarle al cuerpo el pecado si mientras tenga este cuerpo voy a pecar? Es una preocupación que no tiene sentido, ¿no? ¿Quién me da el poder para controlar a mi cuerpo? El Espíritu Santo, Dios, ¿no? Él me da el poder para controlar este cuerpo pecaminoso. Entonces, si yo quiero dejar de pecar, ¿qué tengo que hacer? Buscar más a Dios. Buscar a Dios para que tenga ese poder y automáticamente tengo la fuerza para... Es que ya el poder lo tenemos, pastor. Sí, pero no lo usamos. Recibiré poder cuando haya venido. Pero no lo Por los ojos del usamos, Espíritu Santo. ¿no? Entonces, estamos diciendo que recibimos algo poderoso. Es lo que dice la Biblia. Pero lo tenemos a un ladito. Porque no, lamentablemente, no lo alimentamos. No lo alimentamos. ¿En qué nos enfocamos? Nos enfocamos en este cuerpo, en lo malo que somos. Y no nos enfocamos en todo eso que ya tenemos. ¿Me explico? Ahora sí, Santiago, no supe si lo encontramos o no lo encontramos, donde habla de la concupiscencia. No, yo sabía que no era, pues. Está en Santiago. ¿no? Está en Santiago, pero dice que somos... Es que En el 14. mira, casi no. Debe ser que cada uno es tentado. Ajá. Cuando de su propia Concupiscencia. es atraído y seducido. Entonces, Santiago 1:14 dice, si lo leemos desde el 12, no digáis que cuando sois tentados, no digáis que sois tentados. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando es atraído por... Cuando de su propia. Exactamente. Cuando es su propia concupiscencia. Es decir, como tenemos esta inmundicia en la carne, voluntariamente pecamos. ¿Por qué? Porque le damos la oportunidad al cuerpo, porque nos gusta, porque no usamos el poder espiritual que tenemos en nosotros. ¿Me explico? Mire, una semana de 7 días tiene 168 horas. Y si no me cree, haga la cuenta.
¿no? ¿Sí? 7 por 24. Ahí está pues, 168. ¿Cuántas horas de esas 168 horas pasan sus niños con las maestras de escuela dominical? ¿Hora y media? 2 horas a lo más a la semana. ¿Ok? Y usted dice, pastor, yo le traigo a mi hijo, a mi hija, para que usted le haga un cristiano ferviente, poderoso, cimentado en la fe de Cristo. Y yo le digo, oiga, pero ¿y en las 167 horas que usted lo tiene, qué le enseña? ¿No? A mí nomás me lo deja 1 hora a la semana y usted lo tiene 167 horas. ¿No? Quiere que se lo transforme en 1 hora. Pues está difícil, ¿no? A veces lo mismo le decimos al Señor. Usted tiene mala suerte, bueno, no sé si tiene buena suerte o mala suerte. Usted tiene la suerte de que yo me tardo 50 minutos en la predicación, ¿no? Porque algunos nomás tardan 25. Yo creo que es muy poco, yo habría que aumentarlo por 50. No, pues si yo de que le echo, le echo. De que le echo, ¿no? Pero entonces hacemos la misma analogía. Usted está recibiendo instrucción de parte mía todos los domingos por 50 minutos, 1 hora. Y las otras 167 horas que usted vive fuera del templo, ¿cómo alimenta al espíritu? Bueno, pastor, multipliquemos 8 por 7, ¿cuántos son? 8 por 7, 56. Ya son 56 horas de Menos. que el espíritu descansa. Bueno, entonces 168 menos 56 son 112. ¿Ok? 112. Menos una que la pasa aquí, De ahí le ponemos 12 por 7, ¿cuántos son, pastor? 12 por 7, 72. 12 por 7, 84. 84, trabajando. Ok, vamos a hacer la cuenta. Vamos a Casi vamos. No, está fácil. Vamos a hacer la cuenta. Ok, fíjese, ponga atención, ok. Entonces, 168 menos, quedamos que eran 72, no, 56. 56 de una semana de trabajo, ¿no? 8 horas diarias, 7 días a la semana. Final de 9 son más, son como 12 entre el viaje y viniendo, mínimo son 12 horas casi. No, 56 de dormir, 56 de dormir. 8 dormir sí, entonces estamos hablando más. Ok, 12 por 5 o 12 por 6, 12 por 6, 12 horas, 6 días, Sí, ¿no? vamos a ponerlo así. 72, ¿ok? Si a 168 le quitamos 56 y le quitamos 72, yo creo que nos quedan como... 40. No, ¿cómo va a ser? Espérate tantito. Queda como 40 horas, ok. Espérate tantito. Pues tú dijiste 40, yo no hice la cuenta. Pues yo no hice la cuenta. De esas 40 le quitamos 1 hora que usted está conmigo. No, y los miércoles, los viernes, los domingos. Pues los viernes los que vienen, porque... Bueno, no vamos a decir 3 horas, porque... Vamos a poner 2 horas. Los miércoles, los sábados. Los sábados, y 3 horas. Y los domingos son 2 horas, son 4 horas ahí. 3 horas, vamos. 3 horas. 3 horitas. Nos quedan 37. Ok, hazme un favor. Divide 3 entre 37. como 13 por ahí, ¿sabes? 167.90. No, punto 00. Punto 00000, ¿cuánto? 3 dividido entre 37, estamos hablando en puntos. Como 12 le he Negativo, hecho, 13 le he negativo, hecho. negativo, negativo. Son 12. 12.3. Es decir, 12% de su vida está en mis manos. El 80. Y el 88% le toca a usted. ¿Qué le pareció la cuenta? ¿Me explico? Y ahora ese 80% que lo dedicamos también. Bueno, de esto había que sacarlo de la comida, 3 veces hay que comer, pastor, y todas Bueno. esas cosas. El Le- baño diario de cada día. Le hago una, sí, la siesta. Le hago una propuesta. Pastor, calcule el celular, ¿cuánto usan el celular? ¿Cuánto ocupa Le hago una el propuesta, celular espéreme. a cada persona? Vamos a hacer un trato. Ya se nos pasó la hora, pero vamos a hacer un trato. A ver qué le parece. ¿Ok? 3 comidas diarias. A lo menos, porque a veces echamos 5. Vamos a decir media hora. No, espérame. Por 7 días. 3 por 7, 21. ¿Verdad? Como que 23. ¿Qué tal si me he hecho un platito extra? Multiplique 21 por punto 12. Por punto 12. 2.52. 2. Vamos a redondearlo a 3. ¿Ok? Le hago una propuesta.
coma 3 veces a la semana. A ver cómo le va. 3 veces a la semana nada más. En lugar de 21 veces a la semana, coma 3 veces a la semana. ¿Cómo le va a ir? Así estamos tratando al espíritu. Entonces, ¿cómo va a estar de lucho, pastor? Pues, ¿dónde está ese poder? Pues ¿dónde está ese poder? Está perdido. Entonces, ¿por qué la concupiscencia voluntariamente viene y toma posesión de nuestro cuerpo? Oiga, ¿le da a usted de comer 3 veces a la semana al espíritu? No, Demasiado fuerte a veces estamos. pobre espíritu anda así como que no sabe ni, parece fantasma ya. No hagan eso porque mañana sea Halloween tampoco. Imagínese, hablando de Halloween, ¿tiene sentido? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alimentar al espíritu. Pues claro, ¿qué dice Efesios 6:18? No, 5:18. Ya ni sé, oiga, ya ni sé, ya me hago bolas. Hay que alimentar al espíritu, oiga usted. No se embriaguéis con vino. ¿Cuál fue? No se dejen con vino, no hay desilusión. Ah, ve si le atiné, 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Me explico? ¿Cómo vamos a vivir adentro del lugar santísimo? ¿No? No se emborrache de alcohol, emborráchese del Espíritu. Échese un 6-pack de la Biblia. ¿No? Bueno, pues vamos a orar porque ya se nos pasó el tiempo, pero me parece que quedó claro el punto, ¿no? Busquemos al Espíritu, vivamos por el Espíritu. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial Todopoderoso, venimos delante de tu presencia a darte gracias, Señor, por tu infinito amor y misericordia, Señor, porque ciertamente, Señor, la concupiscencia toma poder en nuestras vidas, Señor, y nos hace totalmente indignos del amor que tú demostraste por nosotros en la cruz del Calvario. Sin embargo, te damos gracias, Señor, porque ese amor tuyo, Señor, nunca se va a acabar. Nada nos va a separar del amor de Cristo. Delante de ti nuestra posición es de ser santos y fieles, justificados, sin pecado, porque tú nos has imputado la justicia de Jesucristo a nuestra cuenta, Señor. Gracias te doy por ello. Gracias te doy, Señor, porque hoy no tengo que preocuparme más que de buscarte a ti, más que de alimentar al Espíritu, más que de fortalecer al Espíritu, Señor, para que a través de ello yo pueda controlar esta concupiscencia en la carne. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por abrir camino al lugar santísimo y gracias porque de otra manera no pudiéramos estar delante del trono de tu gracia ahora, Señor, hablando contigo. Gracias, Señor. Te pedimos perdón porque sabemos que cometemos pecado. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que mientras estemos en este cuerpo, Señor, necesitamos tu perdón todos los días. Pero gracias porque tú ya perdonaste todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gracias porque delante de ti, Señor, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias porque tenemos garantizada la vida eterna, porque tú dices que todo aquel que ha recibido ha pasado de muerte a vida. Gracias, Señor, porque estamos vivos en Cristo. Y aunque hemos sido crucificados, esto que vivimos ahora lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esta seguridad en nuestras vidas de tal manera, Señor, que el peso de tratar de ser religiosos se quite de nuestras espaldas y que podamos vivir enfocados en Cristo, tratando de hacer aquello por lo cual tú nos asistes. Ayúdanos, Señor, te lo pido. Y acompáñanos ahora que salimos de este lugar, Señor, que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, guarde nuestros corazones, guarde nuestras mentes, Señor, hasta el día de tu venida. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro querido Salvador. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Mañana, si tiene tiempo, apágame la grabación, por favor. Mañana